Ahora sí. Para interconectar un aerogenerador a la red, sabemos que si queremos generar a gran escala necesitamos agruparlos en los parques eólicos. En general, ya mencionamos que la generación de electricidad se realiza en baja tensión. De acuerdo a los fabricantes, esta va a ser en general menor a 1 kilovoltio, y en estas tablas, ejemplos que les compartí, vimos que estaba en el orden de los 690 voltios entre fases. La generación es trifásica y con frecuencia de 50 hercios. Se escoge generar en baja tensión, entre otras cosas, porque va a requerir menores niveles de aislamiento que si se hiciera esta etapa de generación a una tensión superior. A la salida de baja tensión del alternador, se envía esta energía eléctrica a un transformador que va a elevar la tensión de baja tensión a media tensión. En algunos modelos de aerogeneradores, en la misma góndola está situado este transformador elevador de baja a media. Acá estamos viendo un esquema básico de la interconexión eléctrica entre el aerogenerador y la red eléctrica. Como elementos básicos se distingue el generador eléctrico, que está accionado por la turbina eólica, que dijimos genera en baja tensión, por ejemplo, 690 voltios entre fases. También está presente la protección frente a sobretensiones, que va a tener como función proteger al generador eléctrico frente a sobretensiones producidas por descargas atmosféricas, o bien también puede ser por maniobras que se efectúen en la red. También aparece un arrancador suave, que es un sistema electrónico que va a permitir un acoplamiento suave entre el generador y la red, evitando de esta manera que aparezcan picos de corriente y valores picos también en lo referido al par motor, al par mecánico. Condensadores. Los condensadores, en particular, para el caso de generadores asíncronos, se requerían la colocación de baterías de condensadores para suministrar energía reactiva al generador para la excitación del mismo, o bien para regular la energía reactiva. También hay un interruptor general automático, que es para protección frente a sobreintensidades y cortocircuitos. Hay otro interruptor principal, que es para protección y para permitir la separación del circuito de generación del circuito de consumo exterior. El transformador, vemos el transformador de baja tensión a media tensión, que eleva la tensión desde el valor de generación hasta 13,2 o 33 kilovoltios, de acuerdo a lo que se requiera en la planta, para enlazar posteriormente con la red de media tensión propia del parque eólico. En esta red de media tensión se recoge la generación de todo el conjunto de aerogeneradores del parque, para posteriormente canalizarla a una estación transformadora que va a elevar los niveles de tensión de media a alta tensión para su enlace con la red exterior. También hay otros circuitos auxiliares, como por ejemplo los que están destinados a la alimentación de los motores de orientación del rotor eólico, los motores que permiten el giro de la góndola y otros servicios auxiliares. Y está también con su propio interruptor de servicios auxiliares.
Aquí vemos entonces la energía eólica que se transforma mediante el rotor en energía mecánica que puede transmitirse al generador eléctrico de manera directa o utilizando la caja multiplicadora. El generador eléctrico, ya estamos en la etapa de generación de energía eléctrica, mediante un convertidor va a inyectar esta generación a la red eléctrica. Y vemos que además de estos elementos básicos están los elementos de control, tanto de control eléctrico como de control de potencia. El generador eólico entonces está incorporando sistemas de control, de regulación y de protección que le van a permitir desconectarse de la red si apareciera alguna anomalía. Es decir, si ocurriera alguna tensión diferente, si existiera algún valor de tensión diferente al valor nominal, una frecuencia que estuviera fuera de los márgenes de operación, una asimetría en las tensiones trifásicas, etc. Hay básicamente, como estamos viendo en esta figura, dos lazos de control. Uno que actúa sobre el rotor y otro sobre el generador, sobre el rotor eólico y sobre el generador eléctrico. El que se refiere al control del rotor eólico, sabemos, porque ya lo mencionamos, que actúa sobre los elementos de regulación y control, o sea, los frenos, la variación del ángulo de paso de las palas, etc. En tanto que el segundo va a actuar sobre los distintos elementos del generador eléctrico, corrientes de excitación, alimentación del rotor bobinado, etc. Esto va a estar siempre en función del tipo y las características de cada generador eléctrico. En los sistemas de conexión y desconexión del generador con la red, hay diversos factores que influyen. Por ejemplo, hay que tener en cuenta qué tipo de generador, qué tipo de generador eléctrico está utilizando, el régimen de giro del rotor eólico, si es a velocidad constante o si trabaja a velocidad variable, el tipo de regulación de las palas. Dijimos que la operación hay que procurar que se realice en forma suave para evitar picos, tanto de tensión y de corriente como de par mecánico. Si se efectuara una conexión inadecuada con varios intentos fallidos para conectar el parque a la red, se estaría afectando la vida útil de los elementos del aerogenerador y estaríamos introduciendo perturbaciones en la red eléctrica exterior. Entonces, con esto estamos significando que hay un conjunto de sensores que continuamente están registrando distintas magnitudes mecánicas y eléctricas, tanto del lado del aerogenerador como del lado de la red. Particularmente hablamos de la velocidad de giro de la máquina, que tiene que controlarse en forma precisa, porque si la conexión se realizara a una velocidad menor que la requerida, podría darse el caso que el generador trabajara como motor. Y en este caso se podría producir o existiría el riesgo de que se produzca el embalamiento del rotor eólico. El arranque se va a iniciar una vez que el sistema de control verificó todas las variables. El viento, al alcanzar una velocidad mínima para poder iniciar el arranque y estando la dirección del mismo en rangos aproximadamente constantes, se va a iniciar el arranque. A continuación se va a orientar el rotor, se libera el freno eléctrico y se colocan las palas en posición de operación. El aerogenerador entonces va a comenzar a girar hasta
alcanzar una velocidad mínima para la cual se activa el sistema de arranque suave y se produce la conexión con la red sin picos de corriente ni par resistente. Una vez que se efectúa esta conexión, el sistema de control va a puentear al sistema de arranque suave y va a conectar las etapas de compensación reactiva. El sistema de conexión suave habitualmente es un puente trifásico de tiristores que van a aumentar de forma gradual la tensión en los bornes del generador hasta que se alcance el valor requerido por la red. Este sistema controla también la velocidad de giro del rotor. Si esta velocidad tomara valores por debajo de un valor establecido, el sistema ordena la desconexión de la compensación de reactiva y la desconexión del aerogenerador de la red. Cuando por algún motivo ocurriera que se reduce la carga eléctrica del generador, el rotor eólico va a tender a aumentar su velocidad de giro. También en este caso va a haber un valor límite que va a dar inicio al frenado aerodinámico de las palas, ya sea por sistema activo o sistema pasivo, frenándose el rotor, pero en principio sin desconectar el aerogenerador de la red para seguir manteniendo un cierto par resistente. Cuando la velocidad disminuye hasta alcanzar la velocidad de sincronismo, se puede producir la desconexión y la parada del aerogenerador. Como vimos, no es sencilla esta interacción entre el parque eólico y la red eléctrica. Vemos que en la interconexión de una turbina eólica con la red se pueden producir eventos que van a hacer que se afecten mutuamente. El aerogenerador puede incidir sobre la red, provocando variaciones de tensión, variaciones de frecuencia, variaciones de potencia, aparición de armónicos, aparición de transitorios o flickers, en tanto que la red puede incidir sobre la máquina eólica al presentar los que ya mencionamos, huecos de tensión o microcortes, y también en el caso de que hubiera un desequilibrio de tensiones o presencia de armónicas de tensión. Estamos viendo unas imágenes de distintos modelos de aerogeneradores en los que podemos ver cómo están dispuestos los elementos dentro de la góndola del aerogenerador. Vemos el generador eléctrico, los sistemas de transformación, en este caso, el rotor eólico y sus motores de accionamiento para el control del ángulo de las palas también se logra distinguir. Vemos los anemómetros y otros dispositivos de registro de velocidad, intensidad, dirección del viento. También hay sistemas de balizamiento, también tiene que haber sistemas de protecciones de descargas atmosféricas. Este es un detalle en base a la imagen anterior donde se puede observar un generador eléctrico del tipo anular. Esto es de la marca Enercon.
que, según dice acá, va a permitir un óptimo flujo de energía, con mínimas vibraciones durante las operaciones, baja emisión de sonidos y una vida útil prolongada. Les pongo esta imagen porque es muy interesante en la forma del diseño del generador eléctrico anular. Lo que se conoce como la casa de máquinas, donde están colocados los componentes, como los módulos de ventilación, los componentes de electrónica de potencia, vemos que en la otra imagen era diferente la distribución. Casa de máquinas. Y acá vemos cómo están distribuidos, en los casos que el transformador no estuviera en la góndola, se coloca en la base de la torre, en la base de la estructura. Podemos ver cómo es la distribución de los elementos a lo largo de la torre, que es hueca y que tiene los distintos elementos en su interior. Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos que está el transformador, armarios, puertas, escaleras de acceso, celdas de maniobra, elevadores de servicio y escaleras, en el caso de que fuera necesario utilizar la escalera y no el elevador. Entonces, en algunos casos está el transformador directamente en la góndola. En otros está colocado en la base del aerogenerador. Siempre hablamos de un transformador elevador de baja tensión a media tensión. Si volvemos acá a considerar lo que ocurre cuando arranca el aerogenerador, dijimos que el aerogenerador tiene que estar diseñado, tiene que estar previsto para funcionar en vacío con bajas velocidades de viento. Hablamos del orden de los 3 metros sobre segundo para arriba. Cuando el viento alcanza una cierta velocidad y la máquina puede suministrar potencia neta, recién ahí se va a conectar a la red. Si no se produce esa conexión, el rotor eólico puede llegar a embalarse, ya que no habría carga resistiva, par mecánico resistente, solamente tendría el par conformado por la caja multiplicadora y el generador eléctrico en vacío. Por otra parte, si esta conexión, como dijimos anteriormente, fuera brusca, a través de un interruptor de contactos mecánicos, podrían presentarse caídas bruscas de tensión en la red debido a la corriente de magnetización que requiere el generador eléctrico, a picos de corrientes producidas por el aporte de potencia del generador a la red, también es otro problema que se puede presentar. También, si esta conexión de potencia eólica fuera brusca, puede llegar, y fuera un valor importante, puede producir también perturbaciones en la tensión de la red. Por esto es que se utilizan los sistemas electrónicos de arranque suave para la conexión o desconexión del aerogenerador a la red, y estos sistemas electrónicos operan a través del ángulo de corte de la onda. Vimos en otra imagen anterior que había un interruptor mecánico en paralelo, un interruptor derivante.
que se activa luego de que la turbina arrancó y se conectó a la red para evitar que el total de la energía circule a través del interruptor electrónico durante el funcionamiento normal del aerogenerador. En esta evaluación de las posibles incidencias también es importante recalcar que la energía que se inyecta a la red no tiene que contaminar o perturbar la tensión y la frecuencia de la misma. Por eso se exige que la onda de tensión generada por el aerogenerador tenga estabilidad tanto en la tensión como en la frecuencia. Y esto con ciertos márgenes de tolerancia respecto a los valores nominales. Y esto lo establece el operador del sistema. Esto ya lo habíamos comentado. Y ahora sí vemos la configuración eléctrica de un parque eólico. Vemos de qué manera están conectados los aerogeneradores. Básicamente tenemos los aerogeneradores con sus protecciones, los seccionadores, fusibles y condensadores de cada grupo de aerogeneradores, los transformadores de baja a media tensión y luego una barra que va a permitir la conexión a la estación transformadora que va a elevar la tensión de media a alta con sus respectivos equipos de protección y de medición y recién ahí conectarse a la red exterior. Vemos que la instalación eléctrica del parque tiene básicamente el generador eléctrico que está en la góndola del aerogenerador y que dijimos generan baja tensión. Las instalaciones eléctricas de baja tensión de cada aerogenerador con sus respectivos equipos de protección, regulación y control. En algunos casos también los bancos de capacitores para la corrección de la componente reactiva, los transformadores de elevadores de baja tensión a media tensión, una red subterránea de media tensión. Esta red nos va a permitir canalizar toda la energía que producen los aerogeneradores hasta la estación transformadora, donde va a producirse la elevación de media tensión a alta tensión. Vemos también la estación transformadora propiamente dicha, los equipos de protección de medida de la línea para permitir la interconexión con la red. El nodo, ¿a dónde se va a interconectar? A un nodo o punto de conexión. Y también, no lo estoy viendo, pero tiene que haber un sistema de red de tierra de todo el parque eólico. Acá vemos lo mismo que anteriormente, pero en forma de esquema unifilar. Tenemos entonces el generador eólico, que en este ejemplo está generando en alterna con un nivel de tensión de 690 voltios, el puente de tiristores que va a permitir el arranque suave, en paralelo al mismo vemos esta llave que hoy les mencionaba, un interruptor derivante, que es el interruptor que está en paralelo y que se activa después de que la turbina arrancó y se conectó a la red, como forma de prolongar la vida útil y de proteger al equipamiento electrónico del puente de tiristores. Vemos que hay toda una zona denominada de baja tensión, donde se encuentran los interruptores, los fusibles. Luego viene una zona denominada de media tensión. En este caso,
como esta imagen es de una instalación española, habla de un nivel de tensión de 20 kilovoltios, pero en los parques acá en nuestro país están en niveles 13,2, 33 kilovoltios. Bueno, también hay fusibles, seccionadores, interruptores, las barras de esta, donde se conectan los distintos generadores, y luego va a la zona de donde se encuentra el transformador de media tensión a alta tensión. También están señalados acá sus equipos de protección y de medición, interruptores, seccionadores, para permitir la inyección de energía en un nodo de la red de 132 kilovoltios. La red de media tensión en el interior del parque es la red que está interconectando la salida de los transformadores de cada aerogenerador con la estación transformadora que va a elevar la tensión. La energía, entonces, vemos que se lleva a través de esta red de media tensión hacia unas barras de media tensión. La configuración de esta red puede ser radial o puede ser en anillo. En función de qué se va a optar por una u otra, se va a estudiar en cada caso la situación económica que resulte más rentable. En general, para niveles de tensión de 33 kilovoltios, se justifica, y siempre que los parques eólicos sean de potencia mayores a 50 megavatios, se justifica esta conexión configuración en anillo. Es más segura. Si se produjera el corte en un sentido, se puede conectar en el sentido opuesto en este caso. Pero es muy utilizada, sin embargo, es muy utilizada la red radial. Esta red tiene secciones crecientes a medida que se aproxima a la estación transformadora de media tensión a alta tensión. O sea que cuando más cerca está, más intensidad está circulando por los conductores, porque se van sumando las producciones de los distintos aerogeneradores. Estos conductores de la línea de media tensión se van a elegir en función de la tensión nominal de funcionamiento. Es muy utilizado el conductor unipolar de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado. Para calcular la sección de los conductores, se tiene que tener en cuenta la intensidad de corriente máxima admisible en servicio permanente y la intensidad de corriente máxima permisible en caso de cortocircuito. También hay que tener en cuenta la máxima caída de tensión admisible. Como ejemplos de secciones habituales podemos mencionar en 240, 300, 400 milímetros cuadrados. Acá tenemos ejemplos tomados de la página de Camesa de distintos parques eólicos de nuestro país. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos parques eólicos de Chubut. Por ejemplo, Chubut Norte tiene parque eólico Chubut Norte 1, Chubut Norte 2, 3 y 4. Vemos que tienen
en un caso 28, 26, 83, 57 aerogeneradores que se van a conectar a barras de 33 kilovoltios para posteriormente pasar por transformadores elevadores y le van a permitir acceder a la línea de 132, al nodo de 132. Esto es justamente lo que ayer estaban viendo con el ingeniero Paredes, de las estaciones transformadoras. Aquí tenemos, aparte de Chubut Norte, tenemos los parques eólicos de Puerto Madryn y de Loma Blanca también. En todos los casos vemos la barra de media tensión de 33 kilovoltios que recibe la generación del parque eólico, y en la subestación se eleva a 130, en la estación transformadora, perdón, se eleva a 132 kilovoltios. Y como algo un poco distinto, acá en la imagen de la derecha vemos el parque eólico que se conecta a la estación llamada Pomona, en la que no hay una barra de 33 kilovoltios intermedia. Vemos directamente las 29 máquinas están conectándose a la línea de 132 a través del transformador elevador, ¿no? ¿Cómo se disponen los aerogeneradores en un parque eólico? Como hay que aprovechar de la mejor manera la superficie disponible, se busca optimizar la disposición de los aerogeneradores. Hay que tener en cuenta que tienen que estar separados entre sí, unas distancias que impidan que se influyan entre ellos, para que no se produzcan sombras eólicas o efectos estelas, porque el viento al pasar por un aerogenerador va a salir con un régimen turbulento que, si entrara en esas condiciones al siguiente aerogenerador, este va a producir menor potencia que el anterior. Eso por un lado, pero por otra parte hay que buscar que estén lo suficientemente próximos entre sí como para aprovechar al máximo la superficie disponible y también minimizar los costos de la red de media tensión del parque eólico. Y también tener en cuenta que vamos a estar disminuyendo las pérdidas de energía en dicha red. Acá se presenta en esta imagen una distribución de aerogeneradores que es orientativa. En realidad, esta distribución y separación se tiene que estudiar en cada caso teniendo presente el régimen de los vientos, la topografía del terreno, la superficie disponible y el tipo de generador que se va a instalar. Si tenemos superficies que van a permitir que coloquemos varias filas de aerogeneradores, estos van a estar dispuestos en general en tres bolillos, manteniendo, que es lo que está en la imagen, manteniendo una distancia entre los mismos de 5 a 10 veces el diámetro del rotor, en la dirección coincidente con la dirección del viento, la dirección dominante del viento, ¿no? Porque esto también puede variar. Y esa distancia va a tener un valor de 3 a 5 veces el diámetro del rotor en la dirección perpendicular a la primera. Como dijimos, estos son valores orientativos. En los lugares donde los aerogeneradores se van a situar formando una única línea, como por ejemplo en la línea de cumbres de una cadena de montañas, la distancia entre los mismos se acostumbra a que sea menor.
En ese tipo de instalaciones suelen tener una distancia del orden de las 2 a 4 veces el diámetro del rotor. De todas maneras, los estudios que se efectuaron, las pérdidas que se producen debido a las interferencias que se conocen con el nombre efecto parque, en la práctica toman valores de alrededor del 5% de la potencia generada como un valor, digamos, máximo. O sea, no son pérdidas tan importantes. A medida que ha ido aumentando la potencia unitaria de estos equipos aerogeneradores, en muchos casos, en parques eólicos ya existentes, se realiza lo que se conoce como repotenciación o repowering de un parque eólico. ¿Esto de qué se trata? Consiste en la sustitución de un conjunto de aerogeneradores que son más antiguos y de menor potencia por un número menor de aerogeneradores, pero que van a tener una mayor potencia. De esta manera estamos aprovechando la misma superficie del terreno y conseguimos aumentar la potencia total instalada. En el caso de que tuviéramos superficies disponibles limitadas, esto nos permitiría, con un menor número de máquinas, aumentar la producción eléctrica. Para seleccionar el lugar donde se va a emplazar un parque eólico, hay que realizar una planificación que va a tener como mínimo y que va a requerir muchos estudios previos. Vamos a tener una fase, por ejemplo, de exploración, en la que se va a investigar y se van a hacer estudios de predicciones de las características eólicas del lugar, y se va a hacer un primer diseño, un diseño preliminar del sistema eólico que se podría colocar en ese lugar. Luego viene una fase de planificación y de proyecto que en esta etapa lo que se hace es una evaluación pormenorizada del emplazamiento. Se afina todo lo relativo a la predicción del régimen del viento, valores, direcciones, turbulencias. Se hacen evaluaciones, con estos datos se hacen evaluaciones operacionales, es decir, se hace predicción de qué cantidad de energía se puede producir y en qué condiciones debería operar el sistema. Esta es la fase en la que se hace el proyecto más detallado del sistema eólico. Cuando se termina esa fase, viene la fase de construcción y luego la fase de puesta en marcha y de seguimiento. Cuando se va a seleccionar un emplazamiento, hay que tener en cuenta las características eólicas, obviamente, las características del terreno, y también es muy importante la proximidad a las redes eléctricas de interconexión. Y como ya vimos en la clase anterior, hay que efectuar un estudio de evaluación de impacto ambiental. Acá como ejemplo vemos algunas características de uno de los parques eólicos en la provincia de Neuquén. Están listados ahí distintos estudios y permisos por los que tiene que ir pasando el proyecto a medida que va avanzando. Vemos que hay, en primer lugar, todo lo que se relaciona con la medición del recurso eólico.
5,2 años se efectuaron esos estudios. Luego hay que hacer una certificación de las mediciones por una, en este caso, por una consultora internacional. Hay que hacer un estudio eléctrico, estudio de impacto ambiental, realizar solicitudes de acceso a las redes. Y en este caso habla que se le otorgó la licencia ambiental. Al momento en el que se hizo este resumen estaban en curso otros estudios y permisos. Por ejemplo, el que se refiere al mercado eléctrico mayorista, solicitando el permiso para conectarse. Y luego están listadas algunas de las características, las más importantes de este proyecto. Vemos que este parque eólico tiene una potencia de 100 megavatios. La altitud es de 650 metros sobre el nivel del mar. Su punto de interconexión va a ser en la línea de alta tensión de 132 kilovoltios en Arroyito, Gran Neuquén, que está a 12 kilómetros del punto donde se construye el parque. Vemos los valores de velocidad media del viento, la dirección predominante, la altura del aerogenerador y el factor de capacidad de un aerogenerador en particular. En este caso hablamos de una máquina de 2 megavatios de la marca Gamesa y el modelo G97. Por otra parte, están también ejemplificados lo que mencionábamos del emplazamiento del parque eólico. Vemos el polígono donde se van a colocar los aerogeneradores, las ubicaciones de los mismos, y vemos las características eólicas particulares de ese lugar de emplazamiento. La distribución de Weibull, que nos habla de la ocurrencia de las velocidades, nos importan las velocidades a las que va a trabajar de manera nominal. Con la rosa del viento vemos las direcciones predominantes. Y también están las coordenadas de la ubicación de las torres donde se realizan estas mediciones. Y las coordenadas de los vértices del polígono donde se colocarían los aerogeneradores. Vemos que hay sectores en los que están en línea, en una línea única, y otros en los que estarían colocados en varias líneas al tres bolillos. Bueno, por aquí estaríamos dejando el tema de generación eólica. No sé si hay algo que quieran comentar, preguntar. Profe, ¿alguna bibliografía para esto? Porque la verdad es un tema bastante extenso y hay cosas que no logré anotar o entender. Por un lado, bueno, queda la grabación, y yo me basé en un libro que está en la biblioteca de la facultad, que ya te digo cómo se llama, lo tengo anotado por acá. Se llama Ingeniería de la Energía Eólica, de Miguel Villarrubia López. Yo no tengo el libro en formato papel, en la biblioteca sí estaba, pero creo que había un solo ejemplar. Después, muchas cosas están tomadas de distintos sitios de internet, pero en general la base está en ese material bibliográfico. Así te sirve el dato. Gracias. Sí, es un tema muy extenso y no
No profundicé en todo lo que se relaciona con los requerimientos para la interconexión, las pruebas que se tienen que realizar, de qué manera, en detalle, de qué manera se influyen mutuamente la red y el parque eólico. Es muy, muy extenso toda esa área. Pero al menos tienen las pautas generales, los puntos sobre los que hay que hacer hincapié. Pensaba hoy comenzar con la parte fotovoltaica, pero lo voy a dejar para el sábado que viene, porque ya van a ser las 11. Y aparte, como corrimos la fecha del examen parcial, no estamos apurados en tiempos. Fernando, no sé si estás por ahí, Insaurralde. Sí, acá estoy, profe. Vos preguntabas el otro día el tema de las tensiones. Sí. La tensión que sale del generador eléctrico varía de acuerdo al fabricante. Pero el transformador con el que va a salir, nos va a dar el nivel de tensión con el que va a salir del aerogenerador y se va a conectar a la red del parque, va a ser 13,2 o 33 kilovoltios. Esos son los niveles de tensión de media tensión. ¿Sí? Otra cuestión, en Brasil, si ponen el parque eólico, seguramente deberá girar a 1800 RPM. Por la frecuencia que ellos tienen. Sí. Sí, ellos tienen que ajustar eso, pero sí. No es nada complejo, digamos, ajustar eso cuando usan caja multiplicadora. Exacto. Perfecto, buenísimo. Bueno, estamos... ¿El parcial para cuándo queda, profe, al final? ¿Cómo? El parcial no pude escuchar. Ya te digo la fecha, era de esta parte, la parte de centrales, el 10, sábado 10. Sí. Y de la parte del ingeniero Paredes, ayer dijo que va a ser el 23, viernes 23. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay ningún otro señor, ¿quién habla? ¿Sí? Sánchez, entonces el parcial del día 10 va a entrar hasta lo que dé el sábado que viene, ¿no? Sí, en primera instancia sí. Bueno, listo. Si decidiera dividir todo lo que la parte de generación entraría, a ver, sí o sí hasta la parte hidráulica, generación hidráulica. Lo que estoy viendo es si tomo aparte lo que es eólica, fotovoltaica y biomasa. Pero eso todavía no lo definí, estoy armando el parcial. En principio, sí o sí hasta hidráulica. ¿Sí? Bueno, pues está bien. Está perfecto. Sí, está bien. Bueno, estamos en contacto, cualquier cosita lo saben. Disculpe, le consulto, esta presentación y las presentaciones anteriores respecto a eólico, ¿las va a subir? ¿El PowerPoint? Sí. Sí, los tengo que subir, lo más que los subo como PDF, pero en el transcurso de hoy, mañana, los subo. Ah, bueno, gracias, profe. Y los anteriores también, ¿no? Ajá. Cualquier cosa, si vos ves que me falta alguna, por ahí no me doy cuenta, avísame y yo las voy subiendo. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, un gusto, que tengan buen fin de semana, lo que resta de él. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buen fin de...